La microbiota son todos los microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo. Por cada célula humana que tenemos puede haber 10 microorganismos, serían como unos 100 trillones más o menos. Vamos a promover el crecimiento de nuestros microorganismos según lo que comamos. Las bacterias beneficiosas no se pueden alimentar de estos ultraprocesados. ¿Quién se va a alimentar de ellos? Pues algunas bacterias patógenas, algunos hongos, como puede ser la cándida. Nuestro intestino es nuestro centro de mando del cuerpo. Y es que en nuestro intestino tenemos unas neuronas entéricas que se conectan directamente con el cerebro. El 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se hace en el intestino. Triptófano más una microbiota sana se transforma en felicidad, en serotonina. Pero triptófano más una microbiota desequilibrada o que no está bien, se va a transformar en un compuesto inflamatorio. La microbiota es ese componente de la ecuación que va a transformar que tú estés más feliz o que estés más inflamado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Pérez, que es bióloga especializada en microbiota y nutrición. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y es un placer. Hoy tengo que aclarar primero que no tengo a mi lado a Delia, algo excepcional porque no ha podido venir por motivos de trabajo, pero bueno, en las siguientes entrevistas ya estará otra vez de vuelta con nosotros. Ahora y así entremos en materia. La primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué es la microbiota para gente que no sepa exactamente lo que es y por qué se está hablando tanto de ella hoy en día? Vale, pues la microbiota, para que nos pongamos un poco en contexto, es lo que antes se llamaba flora intestinal. Y luego explicaré un poquito más por qué no es flora, o sea, no se debería llamar flora intestinal, pero en resumen, la microbiota son todos los microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo, que son inquilinos de nuestro cuerpo y no solo son como un ente aparte, que son microorganismos que están con nosotros, sino que también forman parte de nosotros, es decir, que también somos microbiota. ¿Cuántos inquilinos aproximadamente o qué porcentaje de ellos tenemos en nosotros? Porque yo creo que es sorprendente. Vale, pues bueno, cuando hablamos de microorganismos, no solo me refiero a bacterias, que son las más conocidas, sino también a hongos, levaduras, arqueas, virus. Y bueno, no se sabe a ciencia cierta cuántos microorganismos tenemos, pero sí que hubo un estudio en el 2008, que es el MetaHit, que estimó que habría alrededor de 100 billones de bacterias y en total 100 trillones de microorganismos en general. Yo, para acordarme un poquito más de todo esto, se utilizan como, otros estudios que salieron anteriormente que decían como que si cogiésemos a todos nuestros microorganismos y los almacenásemos, pesarían de 1,5 kg a 2 kilos. Eso es un poco difícil de saber si es verdad, pero bueno, se utiliza un poco para acordarnos o para que nos llame la atención qué cantidad de microorganismos tenemos. También se suele decir que por cada célula humana que tenemos puede haber 10 microorganismos, para que nos hagamos también una idea del pequeño tamaño que tienen estos microorganismos. Y siguiendo este ejemplo de los 10 microorganismos por célula humana, de estos 10 microorganismos, 9 serían bacterias y uno de ellos ya serían los otros microorganismos, virus, arqueas, protozoos, levaduras, lo que sea. Y eso se utiliza un poco pues, para saber la relación del tamaño que tienen y la cantidad de microorganismos que tenemos, que pues eso serían como unos 100 trillones más o menos. Yo creo que estos números se nos van a todos, ¿no? Nos Sí, hacemos sí. a la idea de que son muchos, pero 100 trillones te paras a pensarlo Es muchísimo. Entonces es como si tuviésemos pues, un universo de microorganismos que cohabitan con nosotros al final. Un tema interesante que creo que podríamos decir ahora a modo de introducción es el concepto de simbiosis, porque claro, ¿por qué tenemos todos estos microorganismos y por qué la gente lo normal suele asociar microorganismos a enfermedades? Sin embargo, si están con nosotros y llevan con nosotros mucho tiempo es porque algún beneficio tendrán, ¿no? Eso es. O sea, nuestros microorganismos están con nosotros en una relación de simbiosis y eso significa que nosotros sacamos beneficio de ellos y ellos de nosotros. O sea, que es una relación en la que ambos ganamos. Al final, eso tendemos a pensar que los microorganismos son como una cosa aparte y en verdad nos afectan a nosotros al igual que nuestras células o que nuestro ADN. Hay una teoría que es la teoría del holosimbionte, que dice que nosotros no solo somos nuestras células y nuestro ADN que nos componen, sino que también estos microorganismos y su ADN también nos influyen en cómo somos, en cómo nos relacionamos y en cómo nos desarrollamos. De hecho, esto de la simbiosis, antes de que se empezara a hablar tanto de microbiota, ya se sabía, por ejemplo, con nuestras mitocondrias, ¿no? Sí, una de las cosas así como más curiosas que se sabe es que las mitocondrias, que son como los motores, las pilas que están dentro de nuestras células, las que nos producen energía, pues hace muchísimos años, en la teoría que desarrolló Lynn Margulis, dice que pues estas mitocondrias eran bacterias
primitivas, no bacterias como las de hoy en día, pero que una célula más grande las absorbió y formaron parte de nuestras células de hoy en día, pero que en su momento original eran también bacterias, igual que los cloroplastos en las células vegetales. Qué interesante. Quería preguntarte en qué momento nace o se despierta tu interés por la microbiota. Vale, pues mi interés por la microbiota, bueno, por todos los microorganismos en general, pues ya fue como en el instituto, por eso decidí estudiar biología, porque me gustaba mucho el tema de la microbiología. Y luego, paralelo a esto, mientras yo estaba estudiando la carrera de biología, mi madre sufrió muchos problemas intestinales. Pues de un periodo de mucho estrés, de repente no podía tolerar la lactosa, no podía tolerar el gluten. Y era como una cosa que no sabíamos por dónde venía. ¿Cómo podía ser que las emociones tuviesen algo que ver con nuestro sistema digestivo? Era como que me faltaba un punto intermedio de conexión que conectase ambas cosas. Y un día de casualidad, pues leyendo más libros sobre microbiología, porque me quería informar para la carrera, encontré uno sobre microbiota. Y yo pensaba que simplemente iba a aprender pues, algo más para estudiar para el examen. Cuando aprendí pues, esa conexión que me faltaba, esa pieza que me faltaba que unía el tema emocional, el tema del estrés, con el tema de las digestiones. Y entonces dije, bueno, pues aquí está la solución a los problemas que tenía mi madre, a la explicación. Y luego también, pues claro, como algo que descubrí que pensaba que no iba a descubrir en relación a todos los microorganismos que ya me gustaban. Entonces fue pues me encantó el tema, seguí aprendiendo más y cada vez que aprendía más también parecía que había un interés general, o sea, es cuando más se empezó a hablar de microbiota y entonces me pareció increíble cómo tenemos microorganismos en nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo, cómo interaccionan con nosotros, cómo eso nos puede afectar, que no están ahí simplemente por estar. Y me pareció un tema alucinante, pensar que somos como un universo y tenemos nuestros pequeños habitantes que forman parte de él. Hemos dicho que esta microbiota tiene efectos beneficiosos sobre nosotros. Me gustaría entrar ahora en ver qué diferentes funciones tienen y si te parece vamos a empezar por la que acabas de mencionar. ¿Cómo puede ser que esté relacionado el aparato digestivo con nuestras emociones, con nuestro cerebro en general? Bueno, pues tenemos que entender como que nuestro intestino es nuestro centro de mando del cuerpo y nuestro intestino se comunica con el cerebro de diferentes vías. Digamos que tiene como 3 lenguajes que habla el intestino con el cerebro. El sistema nervioso, y es que en nuestro intestino tenemos unas neuronas entéricas que se conectan directamente con el cerebro a través del nervio vago, que es como una autopista bidireccional que comunica constantemente el cerebro con el intestino, o sea, le va mandando señales. Este nervio vago está influenciado también por la microbiota, como las señales que emite. Si el nervio vago lo tenemos en bajo tono, como que está un poco deteriorado. ¿Puedes explicar esto del tono y Sí, qué podría eso. hacer que tuviéramos bajo tono y todo eso? Vale, cómo se mandan estas señales, si no se comunican bien, se dice que tenemos bajo tono vagal. Y eso significa que el nervio vago es como un interruptor que nos permite estar o en calma o activos. Si tenemos un bajo tono vagal y no funciona bien esta comunicación, nunca podremos dar el botón de apagado. Entonces estamos siempre como activos. Y esto se traduce en el día a día, por ejemplo, por la mañana. Se nos ha caído un vaso y hemos roto el vaso, se nos ha caído el café y nos hemos estresado. Pues ese estrés debería durar unos minutos y ya estar en calma. Ya llegas al trabajo y estás en calma. Pero si ese estrés se va acumulando, no sabes ponerle freno, va como acelerándose como una bola de nieve, eso significa que no le has podido dar al botón de apagado. Eso ya es un síntoma de que tenemos el bajo tono vagal. Y es pues eso, que no podemos entrar en calma. Que un estrés puntual nos va a durar durante todo el día y ya se puede volver un estrés crónico. Cuando tenemos un tono vagal adecuado o un alto tono vagal, significa que el momento de estrés nos dura lo que tiene que durar ese momento de estrés. ¿Cómo podemos entrenar el tono vagal? Pues son con cosas que nos hagan conectar con esos momentos de calma. Por ejemplo, se dice que la respiración, concentrarte con la respiración, que es una especie de meditación también. Por ejemplo, también el tema del yoga, hacer un poco de ejercicio, todas las cosas como que nos pongan en calma. Suenan como cosas como muy espirituales de respirar, meditación, pero son cosas que nos vuelven a nuestro estado de calma. Entonces lo que tenemos que entrenar es, pues eso, volver al estado de relajación después de un momento de estrés.
¿vale? De esta forma estamos viendo cómo el estrés va a cortar esta autopista, ¿no? Que decimos, va a modificar el tono vagal y entonces ya podríamos ver una relación directa entre cerebro y tracto gastrointestinal. Siguiendo con el sistema nervioso, también el tema de los neurotransmisores. En el intestino se producen varios neurotransmisores o precursores de estos, ¿vale? El más conocido por excelencia es la serotonina, que siempre se dice el 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se hace en el intestino. Entonces, pues es una fábrica de felicidad, por así decirlo. Y la microbiota lo que hace también es regular esta producción de serotonina. Por ejemplo, bueno, la serotonina se produce a través del triptófano que encontramos en los alimentos, pero no siempre que tomamos triptófano, que está, por ejemplo, pues, en carnes, en huevo, en el chocolate, no siempre que lo vamos a tomar se va a transformar en serotonina. Ahí está la pieza clave, que es la microbiota. Triptófano más una microbiota sana se transforma en felicidad, en serotonina. Pero triptófano más una microbiota desequilibrada o que no está bien se va a transformar en un compuesto inflamatorio. Entonces es como que la microbiota es esa pieza o ese componente de la ecuación que va a transformar que tú estés más feliz o que estés más inflamado. Lo cual es, pues, es un componente muy, muy importante. Es una gran diferencia, sí. Luego también está, he dicho, el sistema nervioso, por el sistema hormonal también, por las hormonas, también la microbiota va a influir. Y por el sistema inmunitario también. Se comunica con todo nuestro cuerpo, porque va a influir muchísimo en cómo reaccionamos a las cosas que nos producen respuestas inmunológicas. Va a regular todo nuestro sistema inmune. Pues si quieres que entremos en ello directamente, porque otra de las funciones era la función inmune, ¿verdad? Eso es. La microbiota está estrechamente ligada con el sistema inmunitario. Se dice que alrededor del 70% de las células inmunitarias están en el intestino, que recordemos que es como el sitio donde nuestra microbiota vive. Y bueno, nuestra microbiota lo que va a hacer también es entrenar a nuestro sistema inmune. Por ejemplo, sobre todo en la infancia, durante los 3 primeros años de vida, nuestra microbiota va a ayudar a nuestro sistema inmune a diferenciar a lo que tiene que atacar de lo que tiene que tolerar. Por ejemplo, si no se hace bien este entrenamiento, por ejemplo, en niños que han tenido que estar en ambientes como muy asépticos, hospitalizados o tomando muchos antibióticos, esa microbiota no va a estar ahí para entrenarles. Entonces, de mayores pueden desarrollar alergias, porque como no han estado en contacto con muchas sustancias, ni la microbiota les ha dicho, esto lo tienes que atacar, a esto no, esto lo tienes que tolerar, pues puede haber reacciones excesivas. Por ejemplo, pues es con el tema de las alergias, por ejemplo. Con el tema de las alergias, que son las hipersensibilidades, es todo un mundo. Entonces, por decirlo resumidamente, es así, como que no se ha entrenado bien. Y si tampoco ha aprendido a diferenciar de lo que tiene que atacar, o sea, de lo extraño que viene de fuera, de lo propio, también pueden desarrollarse enfermedades autoinmunes, que también es todo un mundo, es como para resumirlo. Esto es la teoría de la higiene, ¿no? Un poco lo que comentas. Los ambientes excesivamente limpios cuando somos pequeños parece que más que hacernos bien, ¿no? Quizá nos perjudican a nivel inmune. Claro, tampoco significa como todo lo contrario, ¿no? Porque muchas veces tendemos a pensar lo contrario, en plan, bueno, pues si la higiene para un niño pequeño es mala porque no va a poder entrenar, pues le voy a dar baños de barro. Tampoco es eso. Es como con moderación. Es como que los niños tienen que estar en contacto con la naturaleza, con animales, para que su sistema inmune y su microbiota experimenten y puedan saber cómo reaccionar, pero tampoco en exceso porque pueden caer enfermos. Claro. Otra función, por ejemplo, que tiene la microbiota y que comentas en tu libro es protectora. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Vale, pues nuestra microbiota, como también saca beneficio de nosotros, nos tiene como que cuidar, tiene que cuidar nuestro intestino porque viven ahí y entonces pues no les queda otra. Hay como diferentes formas en las que nos protegen. Una de ellas es simplemente estando ahí, siendo pues nuestra microbiota autóctona, que se dice, nuestra microbiota base, y simplemente si están ahí ocupando un espacio, ocupando un nicho, ocupando un alimento, no dejan espacio a otra microbiota patógena para que se asiente. Entonces es como una manera de protección pasiva. Luego hay una manera como más activa, que es que lo que hacen es renovar toda esa barrera intestinal. Nuestra barrera intestinal se compone como si fuese una casa de un cemento, que es la mucosa intestinal, y unos ladrillos, que son las células de nuestra microbiota. La mayoría de la microbiota reside en esa mucosa, que sería como ese cemento, y entonces hay mucha microbiota que se dedica a renovar esa capa de moco intestinal.
Y entonces, bueno, pues renovando esa barrera y protegiendo esa barrera, lo que hace es que no se filtren sustancias que no queremos a nuestra sangre. Entonces, pues mantienen esa barrera saludable. Y otra forma también de protegernos no solo es con esa estructura, sino que también producen compuestos antimicrobianos para las otras bacterias patógenas que puedan venir. Esto es una de las cosas que más me llamó la atención, porque comentando con Delia las preguntas que íbamos a hacer, cuando nos leíamos tu libro, decíamos, nos llama la atención que la microbiota no está por todo el cuerpo, vamos a decir, por ejemplo, hay órganos que sabemos que tienen que permanecer estériles. Pues, por ejemplo, en la sangre, si tenemos bacterias, igual no es tan buena idea, o en el corazón, en el páncreas, en el bazo, hígado. Y parece ser que está sobre todo en zonas que pueden estar más expuestas al exterior, ¿verdad? Y esta función que tienen de, bueno, yo me asiento aquí, yo compito por los nutrientes, produzco incluso sustancias para que nadie más se asienta aquí, parece ser muy beneficiosa, ¿verdad? Sí, de hecho eso que comentas de que la microbiota suele estar como en sitios como más externos, es que todo el tracto gastrointestinal se considera exterior del cuerpo. O sea, en términos así como, no sé si biológicos o fisiológicos, digamos que desde la boca hasta el ano, todo eso es exterior del cuerpo. Para que se considere que es dentro del cuerpo, tiene que atravesar una membrana y llegar a la sangre. Entonces, claro, toda nuestra microbiota se sitúa como en el exterior y lo que hace es proteger lo que va a entrar al cuerpo de verdad, o sea, al interior del cuerpo, que ya sería atravesar esa membrana de todo el intestino y llegar a la sangre. Entonces, sí, la microbiota está, digamos que en el exterior todavía. Claro. Y además de en esta zona intestinal, que es quizá la más importante y la que más se conoce, ¿en qué otras zonas podríamos destacar también la presencia de microbiota? Vale, pues como yendo de fuera hacia adentro, dentro entre comillas, sabiendo que todo el sistema Sí. intestinal se considera exterior, en la piel tenemos mucha microbiota, muy diversa, porque la piel tiene como ecosistemas muy diferentes. No es lo mismo la piel, por ejemplo, del codo, que puede ser un poco más seca, que la piel de la cara, que las axilas, que son zonas más húmedas. O sea, hay microbiota por toda la piel. Otro de los lugares donde más microbiota hay, que se considera como el segundo lugar, siendo el intestino el primero, sería la boca. La boca es la puerta de entrada de casi toda la microbiota, que no solo va a acceder a la microbiota intestinal, sino también a la sangre. O sea, desde la boca puede acceder directamente a la sangre y, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que es una bacteria que está muy relacionada con la inflamación de las encías, que si se cuela a la sangre directamente puede producir un problema en el corazón, porque no debería estar ahí. Es la endocarditis infecciosa, por ejemplo. Y entonces, pues la boca es la puerta de entrada. Y, y hay muchísimos microorganismos. De hecho, no se considera, bueno, es que la microbiota oral, de hecho, ahora se está estudiando un montón porque se está viendo su importancia de lo variada que es. Al final, pues todo lo que comemos, lo que respiramos, todo influye. Entonces, eso se va a colar por todo, pues el esófago, el estómago y el intestino. Y también, pues eso, como te he dicho antes, directamente a la sangre. Se considera que hay diferentes ecosistemas dentro de la boca, en las encías, por debajo de las encías que no les llega el oxígeno, en la lengua, en la saliva. Y de hecho, se dice que el 50% de las bacterias o microorganismos que tenemos en la boca se desconocen, porque como varían tanto y cambian tanto, no sabemos cuántas hay en realidad. Y de hecho, la microbiota que está como en la saliva o en la lengua no se considera microbiota propia, se considera más bien como externa, porque como que no se llega a sentar. Entonces la microbiota es la puerta de entrada, pero también un poco desconocido todo lo que pasa allí. Porque también tendríamos, hemos dicho, tracto gastrointestinal, piel, boca. Mencionabas en el libro también a nivel genital también podría haber, ¿verdad? Eso es. Y respiratorio puede ser que también estén empezando a descubrir. Sí, sí que se dice que en los pulmones también tenemos. Lo único que como están saliendo ahora artículos más específicos, no lo quise mencionar en el libro porque quería estudiarlo más a fondo. Entonces Claro. hice como la más general y dije, por si acaso ahora sale un nuevo artículo que dice otra cosa, pero sí, en los pulmones también habría como otra microbiota, que al final también está como una zona un poco más exterior. Comentamos, si te parece, la última de las funciones de la microbiota, que era la metabólica, si no recuerdo Eso es, mal, sí. y ya podemos ir analizando zona a zona, como hemos empezado hablando de la cavidad oral, etcétera. Vale.
Bueno, pues la función digestiva de la microbiota es como la más conocida porque es lo que se empezó a conocer o a dar importancia y por lo que se llamó flora intestinal. Y es que la microbiota nos ayuda a sacar partido a todos los alimentos que ingerimos. Se calcula más o menos, es un porcentaje un poco aproximado, que un 10% de las calorías que absorbemos dependen de nuestra microbiota, si está bien o si está mal. Como he mencionado antes con el tema de la serotonina, también los alimentos que comemos que se pueden transformar en serotonina, en felicidad, también dependen de nuestra microbiota, ¿no? De cómo la va a asimilar. Hay una cosa muy importante en el tema de la digestión, que es cómo se digiere la fibra. Hay fibra que nosotros no podemos digerir y que lo va a hacer nuestra microbiota por nosotros. Si no tuviésemos esa microbiota, esa fibra no digerible, simplemente tal como la comeríamos, la expulsaríamos y en nuestro cuerpo no habría pasado nada. Pero esa microbiota lo que va a hacer es cogerla, metabolizarla y producir unas sustancias que son los ácidos grasos de cadena corta, que son el butirato, el acetato y el propionato, que son súper importantes porque son una fuente de energía de nuestras células. Son antiinflamatorias y bueno, hacen que la barrera intestinal esté protegida. Entonces son unos componentes esenciales en la salud de nuestro intestino y nosotros por sí solos no podríamos producirla, es nuestra microbiota la que la va a producir. También nos ayudan a sintetizar vitaminas K y algunas vitaminas B. Y también mencionabas que aumentaban la biodisponibilidad de los polifenoles, por ejemplo. Eso es como que pulen a los polifenoles para sacar partido de ellos y que los podamos asimilar mejor. Claro. Me llama mucho la atención porque esto es un ejemplo perfecto, diría yo, de simbiosis, ¿no? Que utilizan precisamente lo que nosotros no digerimos, no íbamos a aprovechar nada. Ellas se nutren de ello y además producen sustancias beneficiosas como los ácidos grasos de cadena corta que encima nos benefician. Me parece una pasada de ejemplo, ¿verdad? Eso es, porque es como que aprovechan nuestros residuos, lo que nosotros ya no podemos hacer, y encima no solo los aprovechan para su propio beneficio, que también podría ser simplemente pues, que no nos produjesen nada malo y ellas sacasen beneficio, sino es que encima para nosotros son unos componentes esenciales. Vayamos ahora sí, zona por zona, ¿no? Que nos haces este camino tan interesante en tu libro. Hemos hablado ya un poco de la boca con el tema de las encías, cómo pueden causar, pues, desde aterosclerosis o endocarditis. También me llama la atención el tema de las caries. No sé si quieres comentar algo ahí en relación con la microbiota, bacterias. Vale, bueno, pues las caries al final tienen mucha relación con esta microbiota que es un poco más patógena y muchas veces los artículos así que leí para escribir el libro se centraban como en cuál es la bacteria culpable de las caries. Es como vamos a buscar al culpable, al cabeza de turco para ya saber el problema. Y muchas veces se sabe que las caries no solo las produce una sola bacteria, sino que es un conjunto de bueno, es el conjunto de todo el ambiente que está pasando. O sea, la bacteria que provoca las caries, si está a gusto o está en baja cantidad, puede no producir caries. Es cuando se juntan varios factores. Y sabemos que como desconocemos casi el 50% de las bacterias que tenemos en la boca, puede ser que un conjunto de bacterias o otra bacteria sea la que también acentúe esa caries. Entonces yo me centro más en el libro que en lo que tenemos que buscar no es como a ese culpable, sino buscar qué cosas suceden para que se dé una caries. Por ejemplo, sucede cuando se acidifica un poco el ambiente de la boca, o sea, cuando se vuelve más ácido, cuando tomamos más azúcares, cuando dejamos que la placa se asiente. Entonces, todas estas cositas son las que van haciendo que una bacteria u otra provoca la caries. Entonces, lo que tenemos que hacer es solucionar esto, que no lleguemos a ese ambiente que produzca esa caries, más que ir a por esa bacteria que al final, bueno, pues sí, se puede ser esa bacteria la que lo haga, pero nos interesa como el ambiente completo, todo lo que está pasando, más que centrarnos en un solo microorganismo. Entiendo. Y también hablabas de la importancia de la saliva un poco como función protectora y de la importancia derivada de esto de lavarse los dientes, ¿no? ¿En qué momentos del día? Eso, pues a ver, lavarse los dientes después de las comidas, eso por supuesto, y sobre todo también cuando nos levantamos. Porque al final durante la noche producimos poca saliva y entonces dejamos expuesta la boca a que los patógenos no solo puedan entrar, sino que puedan desarrollarse con más facilidad porque no está esa saliva que va a protegernos. Entonces sí que se recomienda, esto ya a gusto personal, pero lo más recomendable es lavarse los dientes y luego ya desayunar. Sé que
no se suele hacer porque al final pues dices me sabe el desayuno a pasta de dientes, pero sería como lo más recomendable. O cepillarse la lengua también, porque al final en la lengua es donde habitan más las bacterias de toda la boca. Si seguimos nosotros este camino, ¿no? Pasamos la faringe, esófago, llegamos al estómago. Eso es. ¿El estómago, debido al ambiente que tiene, es un sitio desierto o también tenemos microbiota aquí? Vale, pues tenemos microbiota, pero no en tanta cantidad. De hecho, en el estómago, pues eso, el estómago tiene que ser un ambiente muy ácido y sirve también como barrera para que toda la microbiota que se accede desde la boca no pase al intestino. O sea, que es como una puerta que no deja pasar. Ese ambiente es tan hostil que mucha microbiota, bueno, se calcula, no sé si será verdad, ¿no? Pero se dice que hasta 5 gramos como de microorganismos se pierden en... No sé si será verdad, me parece un poco exagerado, pero bueno, para que nos hagamos una idea así como de la microbiota que se pierde ahí por ese ambiente ácido. Entonces, la microbiota o la bacteria más famosa del estómago es Helicobacter pylori, que seguro que hay mucha gente que la conoce porque da muchos problemas y es la única como que puede vivir en el estómago. Y lo que hace es vivir en esa mucosa gástrica como si fuesen topillos de un jardín. O sea, hace como pequeñitos agujeritos muy minúsculos, luego el tamaño de una bacteria que es inofensivo, pero está ahí. Entonces, ha cogido muy mala fama porque se piensa que muchas enfermedades vienen de esta bacteria. Pero esta bacteria la tienen el 50% de las personas. O sea, 1 de cada 2 personas tiene Helicobacter pylori y puede no presentar síntomas. El problema es cuando empieza a presentar síntomas. Entonces, lo que pasa con esta bacteria es que para poder vivir, en ese agujerito que hace, lo que hace es neutralizar un poco la acidez del estómago. Entonces, claro, si sobrecrece, al final empieza a neutralizar el ácido del estómago, el estómago ya no es tan ácido y entonces ya no solo van a acceder más bacterias al intestino y puede dar eso también un problema, sino que algunos componentes que necesitan del ácido para que nosotros podamos absorberlos, por ejemplo el hierro o la vitamina B12, si no tenemos el suficiente ácido en el estómago no lo vamos a absorber bien. Entonces podemos tener casos de anemia o de déficit de vitamina B12. Y entonces son en estos casos cuando sí que es recomendable eliminar esta bacteria porque puede ser que, claro, al haber tanta, pues nos está ya produciendo un problema mayor que es esa falta de ácido. Pero si no, en el resto de los casos, si no tenemos alguna patología o algún síntoma que ya nos esté indicando como que nos está dando problemas, es totalmente inofensiva. ¿Y hay algún error que solemos cometer la gente en relación a esta bacteria para fomentar su sobrecrecimiento? Sí, por ejemplo, cuando nos tomamos antiácidos, que son inhibidores de la bomba de protones, pensamos, se suelen tomar cuando notamos acidez después de las comidas y pensamos que nos ayuda a regular esa acidez, pero lo que nos está haciendo es perjudicar. O sea, nos está bajando la acidez del estómago y eso significa que le está abriendo las puertas pues a esa bacteria que necesita tener una acidez menos ácida, pues le está abriendo las puertas para que viva tranquilamente. Entonces todo eso va a provocar como una bola de nieve, pues que tengamos más problemas. Y además muchas veces la sensación de ardor que tenemos se confunde con la baja acidez. O sea, hay muchas personas que a lo mejor sienten que tienen mucho ácido en el estómago porque tienen ardores y es justamente lo contrario, lo que tienen es baja acidez. O sea que el abuso de omeprazol y otros inhibidores que comentas no solo puede que no mejoren la acidez, sino que están entrando en un círculo vicioso, ¿no? Cada vez se lo ponen más fácil a la bacteria, que cada vez va a agujerear un poquito más porque va a sobrecrecer, ¿no? Claro, y puede llegar a provocar úlceras, por ejemplo, porque si esos agujeritos que al principio pues simplemente si están ahí las bacterias sin molestar, pues son pequeños agujeritos, es eso, como los topillos de un jardín, pero ¿qué pasa cuando tenemos el jardín lleno de topillos? Pues bueno, pues que al final es una úlcera que podemos tener en el estómago. Sigamos nuestro camino, pasamos del estómago, lo siguiente que viene, intestino delgado. Eso es. Aquí, ¿qué pasa con nuestra microbiota? Porque se habla mucho del colon, pero el intestino delgado también tiene microbiota. Eso es. En el intestino delgado va a haber una microbiota que va a trabajar para nosotros, digamos. Lo que nos va a hacer es ayudar a sintetizar estas vitaminas, que nos va a ayudar a absorber los alimentos que los vamos a ir descomponiendo para que puedan ser tan pequeñitos que atraviesen esa barrera intestinal.
Entonces la microbiota va a trabajar para nosotros. Yo en el libro lo comparo como que es un tren de mercancías que va por pues, todo el intestino delgado y es esa microbiota la que ayuda a descargar y a atravesar esa barrera intestinal para que llegue a la sangre. Entonces la microbiota intestinal, o sea, del intestino delgado, es reducida. No hay tanta cantidad como puede ser en el intestino grueso, pero trabajan para nosotros. Y entonces es todo como idílico, ¿no? Muy perfecto, de que nosotros absorbemos, es nuestro momento como de nutrirnos, de absorber nosotros los alimentos. Y bueno, cuando hay desajustes, no todo es tan bonito, es cuando surgen los problemas. Que por ejemplo es el famoso, que ahora se está hablando mucho, del tema del SIBO, que es ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Que eso significa que cuando hay bacterias de más, pues ya van a competir con nosotros por ese alimento que tendrían que estar trabajando para que nosotros lo absorbiésemos, pues se lo van a quedar un poquito para ellas. Entonces, cuando empiezan a sobrecrecer, van a empezar a fermentar antes de tiempo y nos van a quitar alimento a nosotros. Entonces, también eso se traduce en una mala absorción de los nutrientes. Un punto que me parece muy interesante respecto al SIBO que comentas en tu libro es el problema que puede suponer el autodiagnóstico debido principalmente a los diferentes tipos que hay. Tú puedes escuchar a un influencer, un divulgador en redes sociales que te está dando unos consejos que podrían ser válidos para un tipo de SIBO, pero si igual no es el que tú tienes, te puede incluso perjudicar, ¿no? Pues sí, es que el tema del SIBO es muy complejo porque se estudió hace relativamente poco tiempo y se dijo, pues eso, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Ese nombre se lo pusieron hace mucho tiempo, pero ahora sabemos que muchas veces no es un sobrecrecimiento, sino que es un desequilibrio, y otras veces sabemos que no solo es bacteriano, sino que también puede ser producido por otros microorganismos. Entonces, indagando un poco más en ese tema del SIBO, vemos que no es tan sencillo como parece. En plan, pues tienes muchas bacterias y ya está. No, significa que a lo mejor tienes un desequilibrio o que no solo son bacterias, que son otras cosas. Y aquí es donde entramos en los 4 tipos de SIBO que ahora mismo se conocen. No sé si en un futuro se podrán conocer más. Que está el SIBO de hidrógeno, que es el SIBO más conocido, es el sobrecrecimiento más popular, porque ese sí que es el SIBO por excelencia, ¿no? El Que que se ajusta a son, la definición más eso es, sí, tradicional, ¿no? que ese sí que es un sobrecrecimiento de bacterias que producen hidrógeno. Y entonces sentimos, pues eso, los síntomas generales por los que se dice del SIBO, que es una hinchazón, un malestar general, pues eso, una hinchazón pero que dura todo el día, que es cuando comes algo, aunque sea mínimo, se te hincha la tripa, te encuentras mal, produce también intolerancias, pues al gluten, al sorbitol, a la fructosa, a la lactosa. Son todos estos síntomas. ¿El por qué sobrecrecen las bacterias en el intestino? Eso es un mundo. Puede ser porque accedan desde el intestino grueso, como que suben, o puede ser también, por ejemplo, por el estómago, porque se cuelan por el estómago. Puede ser de muchas maneras. El segundo tipo de SIBO sería el SIBO de metano, que aquí ya sí que tenemos que hacer una aclaración. No se produce por bacterias, sino por un sobrecrecimiento de arqueas, que son otros microorganismos muy parecidos a las bacterias, porque también son células procariotas, pero que no tienen nada que ver. Pero bueno. Y entonces lo que hacen es un sobrecrecimiento de metano. ¿Cómo podemos saber que a lo mejor tira más nuestro sobrecrecimiento o nuestro SIBO hacia el metano y no hacia el hidrógeno? Pues porque el metano al final es un gas muy pesado que ralentiza todo. Entonces ralentiza también la musculatura del intestino y ralentiza la motilidad intestinal. Y eso se traduce en estreñimiento. Son personas que tienen muchísimo estreñimiento. Entonces, esa inflamación, o sea, no solo van a tener una hinchazón desde primera hora de la mañana casi con cualquier cosa que tomen, sino que es que encima no van a poder ir al baño normal. El tercer tipo de SIBO es el SIBO de sulfuro de hidrógeno, que aquí ya nos da una idea con el sulfuro de cómo pueden ir los síntomas. Pues son síntomas de, por ejemplo, pues gases con olor a huevo podrido, son cosas así, ¿no? Todo se traduce en el tema del sulfuro. También el sulfuro aumenta la sensibilidad intestinal y pueden ser personas que tengan como mucho dolor. El dolor también puede ser por más cosas, ¿no? Pero normalmente son como pequeños síntomas que podemos reconocer de cada uno de ellos, aunque luego cada uno es un mundo y hay que verlo con lupa. Y el tercer tipo de SIBO, aquí también hay que hacer una aclaración, que no son bacterias lo que lo van a provocar, sino que son hongos. Y concretamente puede ser la cándida, que es como el más famoso. Y uno de los síntomas así como más característicos de este tipo de sobrecrecimiento fúngico
es el tema de que nos apetece mucho el azúcar. Porque al final la cándida, por ejemplo, se alimenta de azúcar. Entonces estos hongos se alimentan de ese azúcar y producen pequeños porcentajes de alcohol. Entonces, después de consumir muchísimo azúcar, después de un atracón de dulces, nos podemos sentir mareados. Pues eso sería como un pequeño síntoma de que tenemos un SIBO fúngico, que se suele llamar SIFO, para aclararlo, como para diferenciarlo del SIBO. Y entonces, bueno, son esos pequeños detalles que nos indican qué tipo de desequilibrio intestinal podemos tener. Esto parece muy fácil, pero luego, a la hora de la verdad, podemos tener una mezcla de diferentes desequilibrios en el intestino. Al final ya te digo que se dicen estos 4 porque son las formas que tenemos de identificarlos, pero puede haber más que no tengamos por ahora forma de identificarlos. Por ejemplo, para hacer una pequeña aclaración, el tema del SIBO de hidrógeno, que era el primero que explicaba, el hidrógeno como tal no es un gas malo, de hecho es un gas bueno, pero simplemente se llama SIBO de hidrógeno porque es el gas que vemos cuando una persona tiene muchos síntomas y le vamos a hacer una prueba del aliento, que es como se determina, y vemos que tiene como mucho hidrógeno, pues relacionamos tanto los síntomas como lo que nos da en la gráfica y decimos SIBO de hidrógeno. Pero, por ejemplo, una persona puede tener un sobrecrecimiento, producir muchísimo hidrógeno si tiene una dieta rica en vegetales, y eso no significa que tenga SIBO de hidrógeno, es simplemente que es lo que utilizamos para verlo. Por todo esto, remarcamos que es importante, ¿no?, que sea un profesional el que aborde esto y no el autodiagnóstico. Eso es, sí, porque como comentabas antes, en redes sociales podemos ver como pautas como muy generales de decir, si tienes SIBO no tienes que comer esto, y al final no. Por ejemplo, es totalmente contrario el SIBO de hidrógeno que el SIBO, por ejemplo, de sulfuro de hidrógeno. En el tipo de el SIBO de hidrógeno se recomienda como evitar vegetales y tal, y en el tipo de sulfuro de hidrógeno se recomienda pues evitar las carnes rojas, por ejemplo. Entonces, lo que puede ser perjudicial para uno es beneficioso para el otro, entonces son como completamente contrarias. Claro, es todo un mundo esto del SIBO. Vamos a seguir nuestro camino a lo que tú llamas como la capital, ¿no? O el centro de nuestra microbiota, que es el colon o el intestino grueso. Eso es. En el intestino grueso es donde más concentración tenemos de microbiota, o sea, se concentra ahí toda nuestra microbiota. Y eso es porque, lo que explicaba antes, que al final al intestino grueso llegan como los restos de la comida que nosotros ya no queremos. Y entonces ahí es donde la microbiota puede hacer su trabajo libre de problemas. Es donde se producen estos ácidos grasos de cadena corta, que los cogen desde la fibra que nosotros ya no podemos digerir, pues ellos la utilizan para hacer esos compuestos que nos van a dar energía, que son antiinflamatorios y nos van a ayudar. Entonces es donde mayor concentración de microbiota tenemos. Me gustaría hablar ahora del concepto de permeabilidad intestinal y cuando la cosa va mal y ya aumenta demasiado esta permeabilidad, vamos a decir. Eso es, pues todo nuestro intestino es como un tubo hueco. Y en estas paredes son permeables, tienen una permeabilidad selectiva, porque detrás de estas paredes ya está el interior de nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestros órganos. Entonces, esa pared tiene que estar completamente no sellada, porque no está sellada, pero tiene que estar en un buen estado para que esa selección de nutrientes de lo que va a pasar a la sangre y lo que no, sea adecuada. Si nuestra barrera está debilitada, ya sea porque le falta mucosa, que sería como esa capa de cemento, o porque las células, que sean nuestros ladrillos, están como rotos o están separados, todo lo que pase por nuestro intestino que no debería acceder a la sangre va a acceder. ¿Qué sucede si accede? Pues que nuestro sistema inmune, le va a saltar la alarma y va a acudir corriendo a ver qué es lo que pasa, porque no todo lo que comemos puede llegar a la sangre. Si no sería una locura. Tiene que haber una selección de lo que va a pasar a la sangre y lo que no. Entonces, nuestra microbiota también se encarga, que es esa función protectora, de que esta barrera intestinal esté bien. La barrera intestinal se puede debilitar por muchas causas. Tanto por si tenemos una mala alimentación, que entonces va a debilitar a esa microbiota y no va a poder realizar bien su función, desde el estrés, que ese cortisol son como bombas que están como debilitando esa barrera intestinal y se pueden abrir esas capas, esas células. Entonces, pues bueno, si esta barrera está debilitada, va a tener una hiperpermeabilidad intestinal.
O sea, el intestino sí que tiene que ser permeable, pero hasta un cierto punto. Cuando ya lo tenemos como un colador, se dice que tenemos hiperpermeabilidad intestinal. Y esto se traduce, pues eso, en un sistema inmune completamente activo. Claro, y esto acabará desembocando en una inflamación crónica, ¿no? De bajo grado, que es la que está detrás de la gran mayoría de patologías. Aquí vemos la importancia de la microbiota y cómo se podría unir con todo el resto de patologías actuales. Claro, es que lo que te comentaba, que al final fuera de esta barrera intestinal está la sangre y todos nuestros órganos. Si nuestro centro de mando, que es el intestino, es un colador y se cuelan sustancias nocivas para nuestro cuerpo y llegan a la sangre, al final esa inflamación, ese sistema inmune va a tener que ponerse en marcha, y eso se va a traducir en una inflamación que es como si fuese un incendio en nuestro cuerpo, y salen patologías, pues bueno, desde que nos van a afectar a todo el cuerpo en general. Un último sitio que me gustaría comentar de dónde está localizada nuestra microbiota es en la zona urogenital, que también la comentas bastante en el libro. Y sobre todo también me llama la atención factores como, por ejemplo, bueno, en el caso de las mujeres, ¿no? Donde nos centramos más, factores como la menstruación o la menopausa pueden modificar esta microbiota. Pues a mí ese tema me resulta muy interesante. La microbiota bueno, urogenital más estudiada es la de la mujer, que es lo que se llama también pues, la flora vaginal, ¿no? Mal dicho flora, pero bueno. Y es porque al final nos afecta también en nuestra salud. En el tema que has dicho del ciclo menstrual, nuestras hormonas también están estrechamente ligadas con nuestra microbiota. Y esto es porque, por ejemplo, las mujeres tenemos dos hormonas, tenemos más, pero son como dos hormonas las que están continuamente en este ciclo menstrual. Los estrógenos lo que hacen es como favorecer la formación de lactobacillus, bueno, la formación, que los lactobacillus estén cómodos en la vagina. Entonces, cuando desciende esta cantidad de estrógenos, es cuando los lactobacillus tampoco van a estar cómodos y entonces van a dejar de proteger pues esa zona. Porque los lactobacillus al final son las bacterias que tienen que estar en la vagina y son las que hacen que tengamos un pH ácido, que es súper necesario para que bacterias patógenas no se puedan asentar, y también lo que van a hacer es producir ácido láctico, que también es beneficioso para nosotras. Entonces, cuando los estrógenos caen, los lactobacillus también caen. ¿Y cuándo caen los estrógenos? Pues en el momento de la menstruación y en el momento de la menopausia. Entonces, cuando estamos con la menstruación, es el momento como que estamos más vulnerables a infecciones, tanto en la zona urogenital como en el resto del cuerpo. Y durante la menopausia pues sucede lo mismo. Muchas mujeres cuando llegan a la menopausia tienen cistitis de repetición, tienen cándida, que es sobrecrecimiento fúngico también en la vagina, e incluso pueden tener, bueno, eso, infecciones de orina, que no sería la zona vaginal, pero sí la zona urogenital, que por proximidad, pues si tenemos los lactobacillus bajos en una zona, en las zonas próximas también va a estar desprotegido. Entonces me parece muy interesante cómo, por ejemplo, podemos utilizar este conocimiento para utilizarlo de estrategia para mejorar, sobre todo las mujeres, que son las que nos afecta, la salud en general. Por ejemplo, cuando tomar antibióticos nos producirá más problemas, pues en el momento que estemos con la regla. Tomar antibióticos con la regla puede hacer que nos cueste más recuperarnos de ello. En cambio, si tomamos probióticos antes, intentamos tomar antibióticos cuando no estemos con la regla y luego tomar otros probióticos, pueden evitarnos problemas, como les pasa a muchas mujeres que después de tomar antibióticos tienen cándida. Yo creo que después de todo este repaso, ¿no? Que hemos dado ya pues, a nivel de funciones de localización de la microbiota, estamos ya en disposición de ver todas estas herramientas, trucos o estilo de vida que podemos adoptar para mejorar nuestra microbiota y todas sus funciones. ¿Por dónde te parece que empecemos? ¿Por la nutrición, por ejemplo? Vale, sí. Bueno, hago un pequeño resumen. Yo siempre suelo decir que para cuidar nuestra microbiota hay que fortalecer los 4 pilares, como si fuese una mesa. Hay que fortalecer las 4 patas de la microbiota, que es la alimentación, el ejercicio, la gestión del estrés y el descanso. Normalmente siempre se empieza por la alimentación, porque es lo que pensamos que afecta más directamente a nuestra microbiota, que también es verdad, pero no hay que dejar de lado como las otras patas. Con el tema de la alimentación, como hemos dicho antes, la alimentación tiene que ser personalizada, cada persona es un mundo, tiene unos requisitos completamente diferentes, pero así por norma general yo diría comer variado, intentar priorizar la comida real y la comida fresca y de la zona.
¿no? Porque, por ejemplo, puede salir de moda algún alimento súper famoso, pero que sea de muy difícil acceso, o incluso si nos llega desde fuera nos puede llegar ya mal. Entonces, pues bueno, priorizar la comida local de cada persona que esté, pues si nos están viendo de diferentes países, pues cada uno de su región, que seguro que tienen más calidad que otros alimentos, de temporada sobre todo también, que sean alimentos de temporada, y comer variado. Vale, eso serían un poco las pautas generales. Y cuando, por lo menos a mí, yo pienso en cómo puedo modificar la nutrición para mejorar la microbiota, hay un montón de palabras que nos pueden salir a todos a la cabeza, ¿no? Como pues, por ejemplo, fibra, prebióticos, probióticos, fermentados. Te dejo vía libre Vale, para que nos digas lo que quieras. pues teniendo como la comida ya, esa base, ¿no? Que es la comida ya bien, pues entonces ya podemos dar como un pasito más, que es el tema, por ejemplo, de los suplementos. En el tema de los suplementos entran el tema de los probióticos, que los probióticos hoy en día se consideran suplementos nutricionales. Los probióticos son los propios microorganismos que sabemos que tienen unos beneficios concretos, pues se aíslan y se ponen encapsulados. Y entonces tú te los puedes tomar. Y entonces así directamente vas a poblar tu microbiota de los microorganismos que tú quieres. Y entonces son esos probióticos, son los propios microorganismos como dormiditos en pastillas que te los vas a tomar. Para elegir un buen probiótico hay que tener muchas cosas en cuenta, sobre todo que asegurarnos que pueden llegar vivos al intestino. Normalmente esto con los estudios y los probióticos que están comercializados, todos lo tienen. Los prebióticos serían esos alimentos que utilizan las bacterias para comer. Entonces es el alimento para nuestras bacterias. Por ejemplo, con la fibra no digerible. Nosotros la tomamos porque nos va a ayudar con ese tránsito intestinal para que vaya mejor por todo el intestino, pero es que además les va a aportar comida. Entonces esa fibra sería como los prebióticos, que es alimentar directamente a nuestras bacterias. Y por otro lado están los alimentos fermentados, que son alimentos en los que las bacterias ya han hecho como su trabajo, han fermentado un poquito los alimentos y nosotros nos lo tomamos. Entonces nos ayudan a la digestión porque ya están como a medio hacer, digamos, y además en esos alimentos también tenemos microbiota, también tenemos bacterias beneficiosas que vamos a ingerir. El problema de esto es que no llegan todas vivas al intestino, sino que en el camino se van perdiendo. Sí que llegan algunas, pero otras no. Entonces está muy bien para aportarlo al día a día, como por ejemplo pues algún yogur, el kéfir, cosas así, pero que sea como un aporte, pero no va a ser una ciencia exacta de pues me estoy tomando esta bacteria en esta cantidad. Para eso sería mejor el probiótico. Vale, y por ejemplo la kombucha, que está ahora tan de moda, es un fermentado también, ¿no? Sí, la kombucha no lo sé, no sé exactamente seguro cómo se hace, pero sé que tiene como, se llama Scooby o algo así, que es como las bacterias con levadura, creo que es como una capita de gelatina, no estoy muy segura cómo es, y lo que hace es como fermentar la bebida. Y entonces también, al ingerirla, no solo te estás tomando como la bebida fermentada, sino que puedes tomarte esas bacterias que son beneficiosas. Ya la cantidad, pues es como no sería como tan... Es un aporte, pero no es como terapéutico, Vale. porque necesitarías como más cantidad. Entiendo que yo a veces me tomo una kombucha pensando que, bueno, pues estoy haciendo algo beneficioso para mi salud. No vamos a decir que sea perjudicial, ni mucho menos, pero claro que igual no llega a lo que nosotros nos estamos pensando que A ver, llega. es bueno, porque al final, pues así, si vas introduciendo alimentos fermentados en tu día a día, oye, poco a poco, aunque sea granito de arena, granito de arena a granito de arena, vas a hacer bueno, que tu microbiota sea más saludable. Pero si quieres hacer como eh, algo más grande, algo que de verdad tenga un impacto y tú lo puedas medir ese impacto, entonces ya sería con el tema de probióticos. Pero tema yogures, kefir, kombucha, el miso, todo eso perfecto. Vale, y así por recordarlo por encima, hemos hablado mucho de la fibra, no hemos dicho tanto alimentos, pero bueno, cereales integrales, legumbres, frutas, vegetales, ¿verdad? Eso Todo. es, cebolla, ajo. De hecho, estos alimentos son los que se suelen quitar a veces en dietas para tratar el tema del sobrecrecimiento. Muchas veces la estrategia del sobrecrecimiento es quitar estos alimentos de las bacterias como para reducir su... Para que mueran de hambre, ¿no? Más o menos. Básicamente, sí. Vale, Es vale. una estrategia un poco peligrosa, que yo no recomendaría en todos los casos, pero es lo que se suele hacer a veces. Vale, hemos dicho que la nutrición es importante, pero no lo es todo. ¿Cómo influyen otros factores o cómo podemos modificarlos, estos pilares que has mencionado, para mejorar nuestra microbiota?
Vale, pues eso, como decías, muchas veces nos centramos como en el tema de la alimentación, como trabajando en la alimentación, ya está, ahí ya se ha solucionado todo el tema de la microbiota. Y no, al final nuestro cuerpo es un todo y todo lo que pasa en nuestro cuerpo va a afectar a nuestro intestino y lo que pasa en nuestro intestino en nuestro cuerpo. Otro de los pilares fundamentales es la actividad física o el ejercicio. El movernos va a ayudar a que nuestro cuerpo esté mejor, que nos sintamos mejor. O sea, no solo a nivel intestinal va a ayudar a nuestra microbiota, sino nosotros nos vamos a sentir mejor y va a ayudar también a los otros pilares de nuestra microbiota. Uno de los estudios que se hizo para ver cómo afectaba la microbiota, o sea, el ejercicio a la microbiota, fue midiendo la cantidad de oxígeno que había. Al hacer ejercicio aumentamos la cantidad de oxígeno y esto se veía relativamente, o sea, ¿cómo se dice? Se relacionaba directamente con la cantidad de bacterias beneficiosas que había, porque al final, bueno, pues el cuerpo, pues la sangre está más oxigenada y entonces las bacterias viven mejor. También nos va a ayudar con el tema de la conexión con el nervio vago, también nos puede ayudar. Y luego también, pues lo que decía, que se va a relacionar con las otras patas de la microbiota, porque cuando hacemos ejercicio nos sentimos, vamos a comer mejor, vamos a descansar mejor, nuestro estrés también se va a ver reducido y entonces es como un todo. Y luego también el tema de la actividad física ya no solo es por hacer ejercicio, ¿no? Por esos beneficios, sino por evitar las consecuencias que tiene el sedentarismo. Porque el sedentarismo es como el mayor pirómano del cuerpo, ¿vale? A la vez que el estrés. Yo le llamo pirómano a cosas que nos provocan una inflamación, porque a la inflamación crónica la suelo comparar como si fuese un incendio, focos de incendio, y el sedentarismo es uno de esos focos de incendio que tenemos que promueven esa inflamación. El tejido graso es metabólicamente activo, lo que va a hacer es que va a estar todo el rato mandando señales a nuestro sistema inmune para que actúe. Entonces es un foco inflamatorio. Y yo comparo, por ejemplo, nuestros músculos como si fuesen un cortafuegos. Entonces, mientras nuestro tejido graso nos inflama o nos mantiene como promueve esa inflamación, los músculos lo que van a hacer es reducir la inflamación. Entonces, por eso el sedentarismo es una de las mayores causas de inflamación que hay. Y bueno, pues está todo relacionado. Por ejemplo, el descanso ahora, cómo puede afectarnos? Pues durante la noche nuestro cuerpo se va a reparar. Todo ese estrés, todo ese movimiento que hemos tenido durante el día, todo lo que hemos comido, durante la noche nuestro cuerpo se va a reparar y también va a limpiarse. Durante la noche, durante el descanso, por ejemplo, tenemos algunas bacterias que solo actúan en ese momento que hacen como camión de basura para limpiar todo el intestino. ¿Vale? Entonces nos va eso bueno, pues a empezar como desde cero el día. Si no descansamos bien, nuestro cuerpo no va a poder hacer esas funciones, no se va a poder como reiniciar, empezar el día. Entonces vamos a ir acumulando tanto desequilibrios en la microbiota como factores estresantes, inflamatorios, y eso se va a ir sumando. Si cada día que no dormimos o descansamos mal, se va a ir sumando como una carga más pesada en nuestra mochila ya de situaciones diarias, ¿no? Entonces el descanso es súper importante. Yo siempre digo, para que nos hagamos una idea de lo importante que es el descanso, que podemos estar más días sin comer que días sin dormir. Entonces es como para que nos quede claro lo importante que es un sueño reparador de verdad. Vayamos ahora, si te parece, al otro pirómano por excelencia, que es el estrés, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la gestión emocional y el estrés es lo que me hizo a mí informarme o interesarme por este mundo de la microbiota, y es que el estrés nos afecta intestinalmente de muchas maneras. El cortisol, como he dicho antes, es como si fuesen pequeñas bombitas en nuestro intestino, y en nuestro intestino reside nuestra microbiota, que nos ayuda con todas las funciones, nuestro sistema inmune, que nos ayuda a protegernos, y la barrera intestinal, que lo que hace es separar el exterior, o sea, los alimentos que no deben acceder a la sangre, de lo que sí. Entonces, claro, cuando tenemos estrés, todo esto se va a ver afectado. Y también lo que he mencionado antes del nervio vago. O sea, un estrés continuado va a hacer que absorbamos peor o que no podamos absorber bien los nutrientes, que algunas sustancias pasen a la sangre. Y esto significa que nuestro sistema inmune va a estar activo intentando sofocar un incendio que ya tiene por casi todo el cuerpo, ¿no? Que sería la inflamación. También va a afectar al nervio vago, va a ser como un círculo vicioso de que no podemos volver al estado de calma después de un episodio de estrés. Entonces es como este estrés va haciéndose cada vez más grande y es muy difícil de parar.
Entonces es súper importante esa gestión de las emociones. Siempre me centro en el estrés como esa emoción más catastrófica, pero bueno, en general, ¿no? También puede haber otras emociones que nos produzcan pues malestar, ¿no? Tanto emocional como físico. Entonces, la gestión del estrés es súper importante. Como un estrés continuado en el tiempo nos puede producir una intolerancia. Eso es así, aunque no lo queramos ver, pero es como muy revelador esa importancia que tiene. Como empezabas diciendo, todo está conectado, ¿verdad? Todos estos pilares, el llevar uno mal afecta a los otros y son como, ¿cómo decirlo? Tienen efectos sistémicos, yo me lo imagino, por todo el cuerpo. Entonces dices, bueno, ¿cómo el estrés puede hacer todo esto? Porque repercute en todo, prácticamente. Eso es, el estrés, por ejemplo, pues eso nos acelera el ritmo cardíaco, aumenta un poquito lo que es eso, la barrera intestinal, pues eso, al final es que todo lo que pasa en nuestro cuerpo, desde lo que pasa en nuestra boca nos puede afectar al corazón, desde lo que pasa en el intestino nos puede afectar a la piel. Muchas veces pensamos como que somos departamentos aislados, como que cada órgano está en una cajita encerrado y no le afecta lo que pasa afuera, pero en verdad es que nos afecta todo, todo está conectado. No solo dentro de nuestro cuerpo, sino lo que sucede fuera también afecta a nuestro cuerpo, al interior. Igual el concepto también de especialidades médicas y de dividirlo todo en compartimentos tampoco ayuda, me refiero a que luego la gente no asocia que esté todo conectado también. Sí, puede ser, porque yo creo que ahora ya los especialistas se están centrando más en intentar entender el cuerpo como un todo, pero sí que es verdad que a lo mejor antes, cuando a lo mejor a un especialista se le escapaba de lo que era su departamento, ya no sabía hacia dónde tirar, porque yo, por ejemplo, con mi madre sí que he asistido pues eso, a diferentes digestivos para ver lo que pasaba, y era que como cuando ya se iba un poco de ahí, ya costaba, ¿no? Que además pues lo entiendo, ¿no? Porque al final, pues bueno, si se te escapa de tu conocimiento, pues no puedes ayudar. Pero sí que ahora se ve como más interés por esto de la microbiota y ya creo que cada vez más profesionales investigan más, por ejemplo, dermatólogos, si se preocupan más a lo mejor de la microbiota que intestinal, ginecólogos o ginecólogas también. Entonces, como que ya se va viendo esa unión de todo. Un tema que siento que ha quedado pendiente para mí es el tema de los ultraprocesados. ¿Has podido leer algo respecto a cómo impactan a la microbiota? Porque pensamos a veces que el principal perjuicio que pueden tener es a nivel de calorías, de que no tienen nutrientes, pero yo creo, ¿no? Se está viendo que pueden tener efectos sobre la microbiota. Eso es, o sea, sí que hay un montón de estudios, hay estudios muchísimos, y lo que casi todos llegan a decir es como que si tú te alimentas de procesados, al final es comida vacía, por así decirlo, para nuestras bacterias. O sea, no se pueden alimentar las bacterias beneficiosas o los microorganismos beneficiosos, no se pueden alimentar de estos ultraprocesados. ¿Quién se va a alimentar de ellos? Pues algunas bacterias patógenas, algunos hongos, como puede ser la cándida, que va por ese azúcar que ingerimos y entonces van a sobrecrecer esos microorganismos patógenos frente a los otros. Al final, vamos a promover el crecimiento de nuestros microorganismos según lo que comamos. Si comemos grasas saturadas, azúcares simples, todo esto, vamos a equilibrar la balanza hacia el lado oscuro, digamos, de la microbiota. Y, por ejemplo, muchos casos de SIBO fúngico, por ejemplo, pueden darse por eso. Y últimamente esta es la pregunta que nos suele gustar hacer para acabar y es, con toda esta información que hemos dicho, si una persona que nos ha visto, nos ha escuchado, tuviera que quedarse con una sola idea o con una conclusión, ¿cuál te gustaría que fuera? Vale, bueno, yo siempre suelo decir lo mismo porque me gusta hacer mucho hincapié en eso, que el mejor consejo de salud para todo el mundo es conocerse a sí mismo. Conociéndote vas a saber de esas 4 patas de la microbiota qué hacer para estar saludable. Vas a saber qué alimentos te sientan mejor, cómo gestionar tu estrés, qué ejercicio te sienta mejor y también en esos aspectos en los que se escape de tu vista, si te conoces, sabrás que necesitas ayuda. Entonces no es solo como que nuestra salud recae solo sobre nosotros, o sea, sí, recae sobre nosotros, pero también necesitamos de la ayuda de otros profesionales que nos puedan ayudar. Pues me parece muy buen consejo para terminar la entrevista. Muchas gracias por haber venido, ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí. Y bueno, dejaremos tus redes sociales, como hacemos siempre, en la descripción. Y quería recordar que no lo he mencionado al principio, que Mónica ha escrito recientemente, ¿verdad?, este libro que se llama Lo importante está en tu microbiota
Y también, bueno, pues dejaremos un enlace y cualquiera que quiera, pues que le eche un ojo, que yo lo he leído estos días para preparar la entrevista y me ha gustado un montón. Muchas Pues muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien y nada, me alegro un montón que te haya gustado el libro y espero que haya despertado un poquito el interés en la microbiota de la gente que nos esté escuchando, que tenga esas ganas de conocerse más, que como digo en el libro, el conocimiento de uno mismo es como la llave de toda sabiduría. Yo también lo espero también que os haya gustado la entrevista. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.